tal, hermanos? Buenas tardes. No, días todavía. Todavía son días. Muy bien, estamos viendo, ahí aparece en la pantalla el título de este sermón. Y pues ya es la cuarta parte. Bien, Hebreos, estamos en esta última sección. Y bueno, quiero que comencemos leyendo nuestro pasaje. El título es Deberes Cristianos, parte 4, pero lleva un título. El título de esta predicación es Sean como sus pastores. Vamos a leer el pasaje, versículo Hebreos 13:7 y 13:17. Dice así: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Versículo 17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Oremos. Cuán grande es tu bondad, Señor, que has reservado para los que te temen, que has manifestado para los que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres. Tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba. Amen al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, pero les da su merecido a los que obran con soberbia. Padre, haznos dóciles a tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacerte fieles, pues no lo somos. Te necesitamos, Señor. Haznos receptivos ante tu palabra para que te honremos con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir con temor reverente delante de ti. Y agradecemos, Padre, que escuchas nuestras oraciones. Agradecemos que tú preservas a los fieles, que a su vez nos queremos refugiar en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, danos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Platicándolo con mi esposa, nos parecía un tanto osado este título. Sean como sus pastores, ¿verdad? Y bueno, no es que uno quiera buscar en la palabra mecanismos de manipulación para la congregación, ¿verdad? Sino que aquí podemos ver que esto es predicación expositiva. Hemos visto Hebreos durante todos estos meses. Esta es la predicación número 54. Ya pasamos del año viendo Hebreos. Y ahora toca este pasaje. No es que sea un momento propicio en donde yo pueda decir, como que los hermanos no me hacen mucho caso. Vamos a buscar un sermón para refrescarles la memoria y poder manipularles para que sean más obedientes a lo que les digo, ¿verdad? Y recuerden que deben sujetarse. Y bueno, pasajes como este deben de tomarse también con mucho cuidado, porque sí, en otros lugares se utilizan como mecanismos de manipulación, ¿verdad? Pon la factura de tu coche a mi nombre, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Pues ahí está. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, ¿no? Por supuesto, todo esto debe hacerse con discernimiento. Vamos al punto número 1, que está basado en el versículo 7. El punto 1 le titulé Imiten su fe. Imiten su fe. Y bueno, antes, sí, como introducción, que bueno que sale la diapositiva, ya se me estaba pasando. Como introducción, ahora que estamos en año mundialista, para los que no les gusta el fútbol, pues ya desde ahorita se va a empezar a hablar de fútbol. Para los que nos gusta, pues estamos ahí en ambiente, ¿verdad? Pero para todos, pues no es noticia ver que de repente los entrenadores de fútbol renuncian. Eso puede ser, a veces los entrenadores se sienten incapaces o es un proyecto que ya los rebasa o simplemente no pueden lidiar con los jugadores que tienen. Hay jugadores que ganan millones
y no le pagan lo mismo al entrenador. Y el mismo equipo, el dueño del equipo cuida mucho más al jugador que al entrenador, ¿verdad? Incluso a veces hasta pues ponen entrenador porque hay que poner a alguno. Pero básicamente la instrucción es, denle el balón a él, ¿no? Y todo el equipo debe jugar en función a tal o cual jugador. Y el entrenador puede decir, ¿y entonces yo qué hago aquí, no? Si ya están todos de acuerdo. Y que no se le ocurra a ese entrenador poner en la banca a ese jugador superestrella, porque entonces todos estarán enojados contra ese jugador. Perdón, contra ese entrenador. Y en algunos casos pasa. A veces el equipo ya también puede ser que esté harto del entrenador. Puede ser que el entrenador no esté viendo las virtudes de los jugadores y no coloque a los que están jugando bien, sino solo coloca a sus amigos. O a los que tienen, supongamos, ¿no? Ahora que están los patrocinios y pues tristemente también eso se maneja en todo eso. ¿Quién va a la selección nacional? Pues los que venden más camisetas, ¿verdad? Porque hay que vender camisetas, porque hay que vender entradas, si no, ¿de qué se mantiene el fútbol? Oye, pero este chico nadie lo conoce, pero juega muy bien. No, ese no lo lleves. Lleva a aquel otro que todos lo conocen y es famoso aunque no juegue muy bien. Y hay toda esa clase de factores. Y podríamos ver que en ese equipo, tristemente, a veces se meten el pie los unos a los otros. Lo que quiero dar a entender con esta ilustración es que el entrenador o el director técnico de esta iglesia, pues es el Señor Jesucristo. Cuando hablemos del pastor, pues es el Señor Jesucristo, Él es el pastor. Y si ustedes saben un poquito de la vida del campo y de la vida de las ovejas, pues también los pastores a veces se ayudan ya sea de otras personas, sobre todo a veces niños o jóvenes, o también perros, ¿verdad? Hay esos perros ovejeros, nos encantan, que hasta quisiéramos tener uno en la casa, ¿no? Dile a los niños que levanten su cuarto y mandas al perro, ¿verdad? Que esté ahí y que los niños levantan todo, ¿no? Ves las ovejas dispersas por allá y nada más ves al pastor y sale volando el perro. ¿Y cómo le hace? Pues tiene sus métodos, ¿no? Pero junta a las ovejas y ya vienen de regreso. Así que yo podría asimilar a que los pastores terrenales, los pastores humanos, somos más bien como esos perros, ¿verdad? Porque el pastor es uno solo, es Cristo Jesús. Pero nosotros podemos estar ahí como ayudantes. Y sí, pues la verdad que nos queda muy, muy grande el título de pastor a todos. Porque no hacemos a cabalidad toda esa función que solo Cristo puede hacer. Y hermanos, yo les podría decir, jamás confíen en un pastor humano como sí lo podrían hacer en el pastor de pastores, Cristo Jesús. Si ustedes están esperanzados a que el pastor de su iglesia resuelva sus problemas, pues eso no va a pasar. Si ustedes están esperanzados en que Cristo Jesús, el pastor de sus vidas, resuelva sus problemas, eso sí va a pasar. Así que como esa introducción debe funcionar de ese equipo, hermanos, somos un equipo. El dueño del equipo es Cristo. El entrenador, pues aquí su servidor, ¿verdad? Y los jugadores, pues son ustedes. ¿Quién mete los goles? Pues ustedes. ¿Quién defiende los ataques del otro equipo? Pues ustedes, ¿verdad? Ahí lo dice también en Efesios 4, que los pastores han sido puestos en las iglesias para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Así que cuando vemos a los pastores como el delantero de poder que mete todos los goles, pues estamos viendo mal. Son ustedes, hermanos, los que deben ser el delantero, el defensa, el portero, el lateral, el mediocampista, y el entrenador, el director técnico, el pastor, pues está dando instrucciones. Tú ahora ve para allá. Bueno, tú ahora te quedas un ratito en la banca. Bueno, tú a defender y tú para acá y para allá. Y salimos a lo mejor con una encomienda, con instrucciones, esperando que el equipo haga lo que tiene que hacer. Pero a veces sucede que el equipo no quiere al entrenador y quiere hacer todo lo posible para que corran al entrenador. Entonces, si el entrenador te dice,
tú vas a hacer esto y vas a salir y vas a atacar y de repente vas a regresar y vas a defender. ¿Qué hace el otro? No, mejor no. Aquí me quedo. Ni ataco ni defiendo, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y a la primera que tengo, meto un planchazo. ¿Qué pasó? Tarjeta roja, se va. ¿Y el equipo ya no funcionó? El equipo se quedó sin una pieza y el entrenador quiso mover sus piezas y los jugadores puede ser que no respondieron. También existen, por supuesto, los otros casos, ¿verdad? Que ya lo dije, el entrenador solo mete a sus amigos, solo mete a sus cuates o a los que le dicen que tiene que meter. Y por supuesto que hay esa clase de vicios. Como iglesia, hermanos, somos del mismo equipo. Pateamos hacia el mismo lado. Tenemos la misma camiseta. Vamos hacia el mismo objetivo. No nos pongamos el pie los unos a los otros. Vamos entonces a ver el punto 1. Imiten su fe. Dice Hebreos 13:7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Esta serie de deberes cristianos las da el autor de Hebreos en base a que algo no está funcionando en la iglesia. Él está señalando conductas específicas que deben ser corregidas. Ahora aquí menciona guías. Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué el título dice sean como sus pastores y aquí no menciona pastores, menciona guías? Bueno, ahí la palabra para guías es alguien que dirige, es alguien que se pone al frente y da instrucciones. Y se puede entender ahí en el mismo versículo 7, dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Así que sí está claramente designando a personas que han hablado la palabra de Dios. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:12, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan en de ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Está hablando, sí, de los ancianos, sí, de hermanos que predican la palabra y que al ponerse aquí al frente dirigen a los hermanos con instrucciones de la palabra de Dios. Así que estos ancianos o pastores, llamados aquí guías, son reconocidos en las iglesias por el trabajo que hacen de impartir los principios de la palabra de Dios. Y es bueno que la iglesia los reconozca. Algunos creen que los pastores son egresados de los seminarios. ¿Quién de aquí cree eso? Muy bien. Porque en el seminario sirve para formar, sí, académicamente, sí, sirve para formar el carácter, sí, sirve para recibir la instrucción, para prepararse y para estudiar, pero la iglesia local es la que debe reconocer a los ancianos. No es de que salió del seminario, llegó, ahora sí, nómbrenme como pastor. No, espera. Y ese error puede ser que se cometa muy seguido. Espera, no te podemos nombrar como pastor, pero ya fui al seminario. Necesitamos ver que seas un anciano, que seas un pastor. ¿Y cómo es un pastor? Bueno, ahí en 1 de Timoteo 3 están las características, Tito capítulo 1. Necesitamos que empieces a servir, sin que sea por obligación, sin que sea por un salario, sin que sea porque es parte de tu nombramiento, ¿verdad? Sino que lo empieces a hacer y entonces la iglesia reconocerá que hay un anciano entre su congregación. Hace ratito, no sé si lo notaron, pero cuando inicié mi oración, recité un salmo. ¿A quién les recuerda? A nuestro hermano Sergio, ¿verdad? Lo hice a propósito. Comúnmente no hago así mis oraciones. Y varios de nuestros hermanos y hermanas pues han tomado ese ejemplo y han imitado esa conducta de nuestro hermano, ¿verdad? Que hoy ya no está con nosotros. Este texto apunta a esos guías que ya no están con nosotros. Y sin lugar a dudas estábamos reconociendo el ministerio de nuestro hermano en la iglesia. Ustedes no lo saben, pero
justo 2 semanas antes de que nuestro hermano falleciera, yo le pedí que quería hablar con él. Hicimos pues una especie de cita para hablar con él 8 días antes de que él falleciera. Y hablé con él y justo le preguntaba si él estaba dispuesto a servir en esta iglesia como diácono, reconociéndole las virtudes que él había mostrado en esta iglesia, su servicio, su amor, su enseñanza y por supuesto con miras a que en un futuro fuera también reconocido como anciano. Pero bueno, el Señor tuvo otros planes, ¿verdad? Pero al menos me puedo quedar con esa conciencia tranquila y creo que él también, de que, y digo, no hacemos lo que hacemos para el reconocimiento público, pero es bonito cuando se nos reconoce nuestra labor y lo que hemos hecho. Así que, pues hermanos, si ustedes no lo sabían, pues tengan también esa conciencia tranquila que sí se le reconoció. Faltó quizá, pues ya desde un púlpito hacer tal vez una ceremonia de ordenación, que es como se le conoce, pues cuando se llama al ministerio a los pastores. Estos ancianos son reconocidos entonces por las iglesias. Por supuesto que también por los ancianos. Reconocer es observar y es aceptar que lo que están haciendo, lo están haciendo por un llamado principalmente de Dios en sus vidas y que lo están desarrollando el ministerio en el cual Dios los ha colocado. Los ancianos son puestos por Dios como modelos de fe y de conducta. Esto es muy importante. No solamente basta para ser anciano saber preparar predicaciones o saber enseñar la palabra. Hay que ser ejemplares con la conducta, al igual que Cristo lo fue. Marcos 10:44, vamos a leer 2 textos. Marcos 10:44, Jesús está enseñando a sus apóstoles y les dice: cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Así que este cargo o este llamado a ser anciano, a ser pastor, no es para ser servidos, sino es para ser servidor de todos. Lucas 22:26 va en el mismo sentido y lo dice: pero no es así con ustedes. Antes el mayor entre ustedes hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Ahí me gustó ese texto porque habla del que dirige, del que instruye, del que guía. Debe ser como el que sirve. Hoy, hablando también de estos temas, pues de la guerra, he escuchado ese comentario, ¿verdad? Decir, ¿por qué no? Son estos presidentes que realmente son, pues, peleoneros, pues que ellos salgan y se peleen con el otro, ¿verdad? Y se tiren los dientes entre ellos. A ver si es cierto. Porque ¿qué tal? Manda al ejército y que vayan los bombarderos y que vayan los marinos y que vayan las reservas. Sí, es bien fácil mandar a todos, ¿verdad? A ver, te quiero ver a ti en el frente de batalla, adelante de la infantería, ¿verdad? Porque la infantería es, pues vamos a ver a cuántos matan primero, ¿no? Que gasten sus bombas y ya después salimos. A ver, que vayan ellos adelante. Quisiéramos ver eso. Pues en las iglesias eso se debe ver. Los pastores no solamente dicen, vayan hermanos y evangelicen. Es vamos y evangelicemos. Y yo les voy a poner la muestra, les voy a poner el ejemplo. Hermanos, vayan y oren ahí el jueves, pues que les vaya bien, ¿verdad? No es vamos y oremos. Y tengamos una reunión y escuchemos las cargas de los hermanos y pongámonos en oración los unos por los otros. Hermanos, vayan y si tienen pues tiempo, pues vayan a tal o cual conferencia o escuchen tal o cual clase o inscríbanse en tal o cual seminario, ¿verdad? Yo de aquí los veo, yo de aquí estoy bien. Es vamos y estudiemos juntos. Vamos y preparémonos. Así que en primer lugar también aquí se nos está, ¿cómo imitar esa fe? Pues se nos va a decir el principio, versículo 7, acuérdense de sus guías. Ya dije yo que esta parte de reconocer sí es importante.
reconocer quiénes son, acordarse, y este mandato de acordarse viene más seguido de lo que pensamos en las Escrituras. Acordarse no nada más es decir, sí, ya me acordé. Ahorita que yo les pregunté de quién se acordaron, no solamente recordaron la persona, ¿verdad? Sino recordaron también su conducta, recordaron también su fe. Y si el hermano se tomó también el tiempo, como sé que lo hizo, de hablar personalmente con ustedes y decirles, hermano, ya, ¿verdad? Ya pon en marcha esto, aprieta tal tuerca, ya ponte en marcha, pues seguramente ustedes recordarán esas palabras, ustedes solos. El hermano me dijo esto, me conocía y me alentó con esto. Entonces acordarse no nada más es decir, sí, me lo dijo, ¿verdad? ¿Qué significaría acordarse? Pues ponerlo en marcha, ¿no? Ponerlo en acción. Así como cuando Dios dice, escucha, oh Israel, pues sí, escuchar no cuesta nada. Pero ese escucha es, escúchalo para obedecerlo. Así que aquí está en el punto o el subpunto A, acuérdense de ellos. El autor de Hebreos pide que se acuerden de ellos. Lo que quiere decir, según las notas de la Biblia de Estudio de las Américas, dice, se refiere a pastores y maestros de generaciones anteriores que ya murieron en el Señor y dejaron un buen ejemplo que debe ser imitado. El hermano Simón Kistemacher, que tiene su comentario a los Hebreos, dice, acordarse de sus guías es traer de nuevo a la mente aquello que saben acerca de una persona. El escritor de Hebreos exhorta al pueblo a pensar en aquellos dirigentes a quienes la muerte les ha llevado. Aquí también se puede pensar que el autor de Hebreos, que se considera alguien de segunda generación, esto es que probablemente ya casi todos los apóstoles habían muerto para este entonces. El único que sobrevivía era quizá Juan, y no estaba ahí. Entonces este autor pues se pone ahí para decir, ¿se acuerdan tal vez de lo que dijo Pablo? ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Se acuerdan de Pedro, lo que nos escribió, lo que nos dijo? Pues acuérdense de ellos y pongámoslo en práctica. Eran también predicadores del evangelio, quizá Apolos ya había muerto también, quizá Bernabé ya había muerto, Timoteo no, porque incluso es citado en la carta, que también son los cristianos de esa época o los líderes que están ahora reemplazando a la generación anterior. Y después de esa generación, o al mismo tiempo que esta generación, se levantaron hombres que se llegaron a llamar en la historia de la iglesia como los padres apostólicos, los padres de la iglesia, que fueron los discípulos de los apóstoles. Entonces ellos están diciendo, acuérdense de nuestros guías, sí, en referencia a los apóstoles, en referencia a los profetas, en referencia a los predicadores de la palabra que ya no estaban con ellos. Primera de Corintios 11:2, Pablo está hablando aquí y dice así, los alabo, habla a la iglesia de Corinto, los alabo porque en todo se acuerdan de mí. ¿A qué se estará refiriendo se acuerdan de mí? Lo dice a continuación, y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Se están acordando de Pablo porque están llevando a cabo lo que Pablo les enseñó. También en ese mismo capítulo, pero el versículo anterior, versículo 1, les dice el mismo Pablo, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y ahí habría que preguntarnos, ¿por qué no simplemente Pablo dijo, sean imitadores de Cristo? Qué osado es ese Pablo, ¿no? Sean imitadores de mí y luego ya de Cristo. Tampoco lo vemos así. Sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Cristo va a la cabeza, va al frente, y yo soy un seguidor de Cristo. Y ¿saben qué? Yo los enseñé a ustedes, así que pues pónganse en la fila, ¿verdad? Vamos todos juntos.
Les digo a mis niños, sigan a mamá pato o a papá pato, ¿verdad? Ahí vemos los patitos siguiendo a la mamá, ¿verdad? Y hay videos o historias tristes, ¿no? Va una mamá patito ahí pasando y pasa encima de una alcantarilla y pues la mamá pues pisa bien, pero los patitos uno tras otro, ¡puc, puc, 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 puc! Y se quedó sin patitos la mamá, ¿no? Triste, triste, pero están siguiendo a la mamá. Aquí Pablo básicamente está diciendo, no yo soy el papá de los pollitos, sino yo estoy siguiendo también a Cristo, así que síganme también a mí. Y por supuesto que es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad muy grande. El compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, Kittel, menciona esto en referencia a la palabra acordarse. Dice, la iglesia debe recordar a Jesús. También debe recordar a sus dirigentes. También debe de acordarse de los pobres. Incluso nuestro propio texto de Hebreos 13, versículo 2 dice, no se olviden de mostrar hospitalidad. Y versículo 3, acuérdense de los presos. Ya lo vimos y veíamos que ese acordarse de que alguien estaba preso no era nada más, ay sí, recuerdo que es un buen hermano, pero ahora está preso. Bueno, ¿verdad que no? Es acordarse y es procurar su bienestar. Es ir a visitarlo, es ir y llevarle, en esa época, llevarle comida, llevarle ropa, atender sus heridas, llevarle medicamentos. Entonces, acordarse, aunque aquí ya se está refiriendo, sí, en efecto, a predicadores que ya no están físicamente, pues es acordarse con miras a poner atención, a imitar o a poner en práctica lo que ellos enseñaron. Muy bien, 3 veces en este pasaje de Hebreos se menciona el concepto guías o pastores. Está en el versículo 7, acuérdense de sus guías. En el versículo 17, que veremos más adelante, que dice obedezcan a sus guías, en el original es guías, no pastores. Y también en el versículo 24, saluden a todos sus guías o sus pastores. La Biblia o las traducciones nos ayudan. También si todo el tiempo fuera guías, 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 todos dirían, bueno, habla de los guías, no de los pastores. No prestemos atención a los pastores, solo dice a los guías. ¿Y quiénes son los guías? Pues sabrá Dios, ¿no? Las traductores nos ayudan en ese sentido porque sí, en efecto, se aplica para los pastores en los 3 casos. Y aquí, entonces, se da una clara asociación con los predicadores o los pastores, los que ya fallecieron y dejaron un legado. Y bueno, igual y podemos hacerlo como un ejercicio, ¿verdad? ¿Has pasado por algunas otras iglesias? ¿Tienes el recuerdo de otros pastores? Quizá ya murieron esos pastores por los que te tocó pasar. ¿Tienes recuerdo de algunas de sus predicaciones? ¿O algunas de sus frases? ¿Algunas de sus exhortaciones? ¿O solo de sus chistes? Pues de todo, ¿verdad? ¿Moldearon tu vida esos pastores? ¿Moldearon con su enseñanza tu carácter? ¿Te ayudaron a ser un buen cristiano como lo eres hoy? Y pues tenemos que decir un amén, un gracias a Dios por la vida de esos pastores que nos predicaron la palabra, que nos enseñaron, que estuvieron ahí, que velaron por nuestras almas y que moldearon en lo que hoy somos. Así que es bueno recordar a nuestros guías que nos hablaron en otro tiempo. Y la segunda parte, inciso B, es considerar su conducta. Considerar su conducta. Este llamado a considerar, que también se ha hecho ya varias veces, es significa observar, significa mirar, examinar. Y algunos han dicho, bueno, no, yo no quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque voy a estar en la mira de todos. ¿Será verdad? Pues sí es verdad. Comete un pecado un pastor y comete el mismo pecado cualquier otro miembro de la iglesia. ¿Y cuál pesa más, por así decirlo? Pues sí. Llega tarde toda la congregación, no pasa nada. Llega tarde el pastor,
La iglesia está en llamas, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, y a eso le temen muchas personas. Y por supuesto que es más grande responsabilidad. Y no estoy con esto diciendo, hermanos, bajen su estándar tantito, ¿no? Tranquilícense. Juzguen de igual manera a los pastores que a los demás. Pues en cierta medida sí sería sano, ¿verdad? Pero también entendemos el llamado que Dios ha hecho de los pastores. Y el llamado que se les está dando a ser ejemplos. ¿Cómo podríamos decir, imítenme a mí si llegamos tarde o si no vamos o si tenemos mala actitud, mal carácter, mal genio, si somos un desastre? ¿Cómo poder decir a otros, imítenme a mí? Y la congregación misma estaría perdida, diría, bueno, entonces ¿a quién hay que imitar? A Pablo, pues sí, pero está muerto, ¿no? Necesitamos pastores vivos que sean también un ejemplo para nosotros. Y bueno, este llamado a considerar es considerar el resultado de su fe y sí va encaminado a estos hermanos que ya no están con nosotros para también ver cómo acabó su fe. Hay un sermón en verdad impresionante, creo que ese fue el primer sermón que le escuché al hermano Miguel Núñez, está en una conferencia de pastores. Y él incluso dice, bueno, no importa tanto cómo empezaste en el ministerio, importa más cómo acabas en el ministerio. Y él decía que cerca de un 70% de los pastores no acababa bien su ministerio. Y está en una conferencia de pastores donde había, imagínense, para hacer unos cálculos, a ver, 1000, para que tengamos números, ¿no? Si había 1000 y está diciendo el 70% de los pastores no acaba bien, ¿qué pasa con esos 1000 que están escuchando esa conferencia? ¿Cuántos podrían ser de los que acaban bien? 300. ¿Y los otros 700? Triste, ¿no? Es triste. Y en verdad que, bueno, hasta con Moisés, ya lo veremos ahora que acabe Deuteronomio, ¿verdad? No entró a la tierra prometida. Acabó mal. Acabó, pues sí, con la fe. Y bueno, en un sentido, ¿no? Decir, no acabó como quizá todos hubiéramos esperado, ese Moisés, 40 años soportando ese pueblo terco y rebelde. Solo mirarás la tierra, pero no vas a entrar, porque no me trataste como santo. ¿Cómo termina la vida de los guías, de los pastores, de los que reconocemos como instructores de la palabra? Es importante observar, considerar el resultado de su fe, de su conducta. Jesús fue enfático en esto con la vida de los fariseos, Mateo 23, 1 al 3. Y este texto igual hay mucho que escarbarle. Dice ahí, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, porque pensamos que todo lo que los fariseos y los escribas decían y hacían tenía que estar de entrada descartado, ¿sí o no? Vamos a ver qué dice Jesús. Versículo 2, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, ahí literalmente cátedra es una silla, pero obviamente se entiende que se sienta para enseñar. En la antigüedad los rabinos se sentaban y los alumnos se ponían incluso a sus pies. Si él se sentaba en una sillita, los demás estaban en el piso. No era como hoy que los maestros se paran y los alumnos están sentados, era al revés. Los maestros se sientan y los demás, pues si hay lugar y si no, parados, ¿verdad? Y toman la instrucción. Así que ellos se están poniendo en una silla en el lugar de Moisés, enseñando la enseñanza de Moisés, la clase de Moisés. Versículo 3. Fíjense lo que está diciendo Jesús. De modo que hagan y observen todo lo que les digan. Se acaba el versículo ahí. Pero podríamos decir, si ahí acabara, tendríamos ya un mandamiento de Jesús. Hagan y observen todo lo que les digan.
Porque vamos también a las escrituras y vemos, ay, esos fariseos, qué exagerados, ¿no? Ayunaban, ¿no? Ni loco ayuno. Jesús está diciendo, hagan lo que ellos enseñan. No menos. Incluso hay otro texto donde también dice que si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así que el estándar es bastante alto. Cristo no vino a bajar los estándares y a decir, a la ley no le hagan caso, destrúyanla y amor y paz, hermanos. No. Les dijo, hagan todo lo que les digan. Si ellos están enseñando lo que dice Moisés, pues es la palabra de Dios. Hagan todo lo que les digan. Pero, y ahí está la cláusula, ¿verdad?, de condicionante. Pero no hagan conforme a sus obras. No hagan lo que ellos hacen. Lo que ellos dicen está bien. Lo que ellos hacen, no. Y ya he dicho este refrán que decía Spurgeon, ¿verdad? Que había un pastor que predicaba muy bien y vivía muy mal. Que cuando él predicaba, nadie quería que bajara del púlpito. Y cuando se bajaba, nadie quería que subiera otra vez. Podemos enseñar muy bien y vivir muy mal. Jesús está atacando esto. El autor de Hebreos está atacando esto. No se requiere solamente ser un buen instructor, un buen maestro, un buen predicador. Hay que vivir bien. Hay que ser de testimonio. Y por supuesto que esta es una losa enorme que llevamos los pastores. Enorme. Y yo sé que algunos tal vez estén tomando nota, ¿verdad? Porque él dice y no hace. Órale, ahí va. Y al final hablamos, pastor. Ya estoy viendo manos levantadas. Y al final, una fila muy larga de todo lo que vamos a hablar hoy. Y puede ser, ¿verdad? Y también les agradezco a los hermanos que se acercan y se toman ese tiempo y con ese amor y también me pueden decir, hermano, veo que estás fallando en esto. Voy a orar por ti y aquí estoy. Te animo. Pero estás diciendo algo que no estás haciendo. Ten cuidado. Pues sí, hermanos, no somos infalibles. Y qué bueno que es también que nos hagan notar nuestros errores. Porque puede ser, y esto también es tan común, ¿verdad? No queremos imitar a los pastores que son piadosos y santos. Pero ¿qué tal a los que son más liberales? El pastor toma cerveza. Así que yo también. El pastor no se pierde ni una película del cine, así que yo también. El pastor escucha cualquier clase de música, yo también. El pastor va a los bailes, yo también. Ahí sí somos fieles imitadores de los pastores, ¿verdad? Pero ¿qué tal? El pastor no se pierde ninguna reunión de oración. Ay, qué legalista. El pastor estudia la Biblia todos los días. Ay, pues es pastor, ni modo que es lo que se espera de él, ¿no? ¿Por qué no imitamos a los pastores en ese sentido? Jesús mismo respaldaba sus enseñanzas con su conducta. Marcos 1:22. Se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 5:19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros. Y aquí no está hablando solamente de los pastores, está hablando de cualquiera que enseñe un mandamiento a otro de sus hermanos. Cualquiera que lo haga. Bueno, dice aquí, que cualquiera que lo anule y lo enseñe, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque no será como los fariseos que dicen y no hacen, sino aquí estamos diciendo y enseñando con el ejemplo. Hay una frase también, ¿verdad?, que se dice, hay que predicar con el ejemplo. Muy bien, el autor de Hebreos nos está instando a considerar el resultado de la conducta, cómo acabó la vida de estos predicadores. Y en Hebreos 11:13
se nos habla aquellos de los cuales murieron en fe. Murieron en fe, o sea que durante su vida se guiaron con la fe hasta el día de su muerte. Y eso es un ejemplo y un legado para todos nosotros. Una vida digna de imitar su conducta, su fe y su carácter. Y bueno, hemos hablado de que hay que imitar, pero ¿qué es imitar? Ustedes lo van a saber cuando les diga la palabra griega, que es mimos. Un mimo, ¿verdad? Un imitador. Alguien que está haciendo lo mismo que alguien más. Dice el diccionario, emprender el mismo camino de fe en un compromiso completo con Cristo. Filipenses 3:17. Hermanos, sean imitadores míos, otra vez Pablo, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Sean imitadores y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. El punto aquí es imitar a Pablo haciendo caso de su enseñanza, así como él está imitando a Cristo. Por último, Primera de Tesalonicenses 1:6 dice así: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, como habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Así que los tesalonicenses están imitando lo que Pablo les está enseñando. Están haciendo lo mismo, están haciendo lo que él hizo. Punto 1 entonces es: acuérdense de sus guías, imiten su fe y consideren su conducta. El punto 2, ahora sí, saltemos al versículo 17. El punto 2, obedezcan sus instrucciones. ¿De quiénes? De los guías, que se está refiriendo ahí, o de los pastores. Aquí ya hace un salto y habla del tiempo presente. Si bien el mandamiento anterior era: acuérdense lo que les enseñaron sus guías, sus pastores o los instructores que ya no están, que ya murieron. Recuérdenlos y pónganlos en práctica. Ahora es en el tiempo presente, versículo 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Escuché un sermón también al respecto de un hermano que a lo mejor ustedes conocen, Juan Manuel Vaz, y me llamó la atención cómo introduce, porque también dice, bueno, estamos viendo una pequeña serie dentro de nuestro texto de Hebreos, y es los deberes cristianos. Y yo, bueno, ¿quién le copió a quién, verdad? Que no se vaya a pensar que yo le copié porque no la había escuchado antes. Su prédica fue del 2022. Pero bueno, tampoco tenemos que ser unos genios. Aquí en el capítulo 13, si ustedes leen la perícopa, como dice, deberes cristianos, ¿no? Entonces ahí nos basamos. Y él también en esta ocasión fue la parte 4 de su enseñanza. O sea que también eso pues me da ánimo y esperanza de decir, pues no estamos bosquejando tan mal la palabra de Dios. Otros hermanos lo están haciendo. Y vamos en sintonía, ¿verdad? Y también él dice, bueno, es difícil para uno como pastor, pues predicar esto. Sí, porque la mayoría de las personas van a decir, ahora sí, ¿verdad? El pastor va a venir con la vara desenvainada y va a decir, sujétense todos, ¿verdad? Y puede ser tomado como incluso manipulación, pero ya lo expliqué desde un principio, pues es el texto que toca. Y sí, ahora comprendo cómo en algunas iglesias otros pastores invitan a otros pastores para que vengan y prediquen esa clase de mensajes. Oye, échame una mano, ¿no? Hay un pasaje que necesito predicar, pero si lo digo yo, se va a escuchar muy mal. Mejor díselos tú, ¿no? Y puede ser, y si ustedes tuvieran aquí la presencia de otro pastor y que les esté animando, obedezcan a sus pastores, pues tal vez digan y reflexionen, sí, ¿verdad? Sí, vamos a hacer caso. Pero si es el mismo pastor el que lo hace,
pues puede provocar cierta resistencia. Yo les animo, hermanos, a que vayamos y que seamos receptivos de lo que la Biblia está diciendo. Y mi labor es instruir, es desglosar el contenido del texto, desglosar las palabras, ver el fondo del asunto y que todos juntos aprendamos. Así que les invito a que, pues, escuchemos lo que dice aquí. Obedezcan sus instrucciones, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. La labor de los pastores es guiar a la congregación, es instruir a la congregación. Les voy a hacer llegar una pequeña historia que si la leo aquí va a ser mucho, es mucha lectura, son varias páginas. Son 8 páginas, así que nos vamos a demorar bastante, pero lo voy a mandar ahí al WhatsApp. Y es un día en la vida del pastor. Es una cita tomada de un escritor en inglés que el hermano MacArthur la toma íntegra de varias páginas y la mete en un libro que él publicó que se llama, aquí lo tengo. Es para dar bien la cita, hermanos, disculpen si a veces me demoro. El autor original es W. G. Bowen, en su libro Why the Shepherd, o ¿Por qué el pastor? Y MacArthur lo cita en su libro El plan del Señor para su iglesia, página 180 a 184, ahí lo pueden ver, quien tenga ese libro. Y aquí está replicado, realmente es una historia que nos abre el panorama de cómo un pastor, un día cotidiano en la vida de un pastor de ovejas, literal. Y les animo a que lo lean y con eso podrán ver también una perspectiva también general de por qué se nos llama a las iglesias esa relación de pastores y ovejas. Ahí podrán ver algunos desafíos diarios que se van librando y pues también algunas actitudes, buenas o malas, pues de los personajes que ahí se mencionan también. Bueno, dicho lo cual, estamos viendo que a los pastores, según este versículo, hay que obedecerlos y sujetarse a ellos. Obedecer, esta palabra es diferente a otras que se utilizan también en la Escritura para decir a rajatabla, obedece. Podríamos, y la verdad pasé bastante tiempo ahí queriendo encontrar el verdadero significado, porque el primordial es convencimiento, y uno dice, bueno, convencimiento, pero así aquí está diciendo obedece. ¿Es para la congregación el mandamiento o es para el pastor? Convence a las ovejas para que te obedezcan. No se ve así, pero el significado primordial es convencer. Entonces, a la conclusión que llego, y después de ver varios diccionarios y varios pasajes, es que hay una convicción en el oyente, en la oveja, que le lleva a obedecer a su pastor. Yo soy a veces escéptico de las películas. No me gusta mucho ver esas películas de superhéroes, ¿verdad? Porque es difícil creer. No, pues que cayó de un meteorito y que tiene superpoderes y que le tiran las balas y no le hace nada. Y si tú estás de escéptico toda la película, pues mejor salte y vete, porque nada en la película va a tener sentido. Por lo tanto, hay que darle cierta chance a la historia. Decir, bueno, voy a creer que sí cayó del meteorito. Pues voy a creer que sí tiene esos poderes. Y voy a creer que nada le pasa. Voy a entrar, vaya, en el juego. Me voy a autoconvencer de que esto está sucediendo, ¿no? Y ya cuando acaba la película, ya podrás hacer lo que quieras con la película, pero entras en esa trama y eso pues te convence, por así decirlo, y sigues el juego. Bueno, quizá lo que el autor está también diciendo es, hermanos, convénzanse de que esto es una realidad en las iglesias. Hay guías, hay pastores y hay la congregación. No es que uno sea más importante que el otro. No es que uno merece ser servido y el otro no. No, ya dijimos que los pastores deben servir a todos. No es que unos
son más importantes que otros. O sea, no va por ese sentido. Es que simplemente hay un orden, una sujeción, como lo hay en el matrimonio. ¿Quién es más, el hombre o la mujer? Son iguales, pero hay una sujeción que debe darse. Así como el hombre se sujeta a Dios, la mujer debe sujetarse a su marido. ¿Y los hijos? ¿Esos no importan? No se importan, pero deben en ese orden sujetarse a sus padres, ¿verdad? Así aquí, las ovejas o los congregantes se sujetan y obedecen a sus pastores y entran en esa convicción. Y me gustó una parte de la definición que da el diccionario Vine, porque dice que esta obediencia es el resultado de la confianza. Esta obediencia que se da de parte de la congregación al pastor es el resultado de la confianza. Y en base a lo que hemos visto también, bueno, sí es nuestro deber considerar la conducta y la fe de nuestros pastores, de nuestros guías. Si esa vida da confianza, pues entonces hay que seguirla, hay que obedecerla, en base a que esa vida da un resultado. No es perfecto, ni esperes que los pastores sean perfectos, pero hay fruto en sus vidas. Y hay fruto en sus vidas, así que entonces, pues voy a obedecer. Me convence esa vida, voy a confiar en Dios y voy a obedecer. Cuando una persona obedece a Dios, también lo dice Vine, es la única evidencia posible de que en su corazón le cree a Dios. Si tú le crees a Dios, obedeces a Dios, ¿verdad? Es así, debe ser así. Si tú solamente dices, yo creo en Dios, pero no le obedezco, no funciona. La fe entonces está muerta, dice Santiago. Esta obediencia entonces es en base a la fe, a la creencia, a la convicción y a la confianza. Fe y confianza son la misma palabra en el griego. Así que cuando uno confías en Dios, bueno, Dios te está diciendo, obedece a tus pastores y sujétense a ellos, que es el siguiente, el punto que se desprende del punto principal. Sujétense a ellos, y aquí sí, esta palabra tiene más fuerza. Esta palabra sí es ponerse debajo de, sujetarse, pero no ponerse debajo de nada más para dejarse pisotear. Hay que tener mucho cuidado y mucho discernimiento, porque sí, la manipulación es grande y sí, muchas personas basadas en este texto hacen y deshacen con las congregaciones. Hermanos, tengamos discernimiento. Fíjense, esta palabra que es jupeico significa rendirse, significa ceder. A ver, vamos a sentarnos un ratito, tú y yo, hermano o hermana. Imagina, cierra tus ojos, estamos solo tú y yo. Y te doy una instrucción, hermano, hermana, comprométete con el Señor. Créele a Dios. Lee tu Biblia, por favor. Te lo ruego, o bueno, seamos bíblicos, te lo ordeno. Entonces obedece. Lee tu Biblia. Y tú puedes tener muchos argumentos dentro. Es que no tengo tiempo. Es que considera mi edad, considera mi trabajo, considera todo lo que hago, considera mi salud, considera muchas cosas. Bueno, yo te invito a que entonces aquí veas esta palabra, cede. Tú podrás tener las mejores razones habidas y por haber, por las cuales no lees la Biblia. Pero en esta ocasión se te pide, cede. Cede ante la instrucción que se te está dando, ¿verdad? Hermano, te invito a que te congregues. No, pero yo puedo ser cristiano sin congregarme. ¿Qué entonces hay que congregarse para ser salvo? Por 50 semanas que falto al año ya me vas a decir que no voy. Hermano, sí, está bien, lo entiendo. Cuando no vengo aquí voy a otra iglesia, está bien.
Cuando no vengo aquí escucho el otro sermón. Bueno, pero deja de discutir, cede. Hermano, congrégate. ¿Qué esperaría yo que fuera tu respuesta? Sí, pastor. Hermano, y ahí va, llega temprano. Pero es que el tráfico, el perro, los niños, el árbol, el no circula, la contaminación, el frío, el calor, lo que sea. Yo lo sé, hermano, y te entiendo, y yo también, se me complican las mismas cosas que a ti. Cede, no discutas, cede. Aquí es donde toma fuerza esa palabra y hermanos, podemos en verdad sentarnos a discutir un montón de cosas y un montón de, mira, yo no te voy a decir, peínate como el pastor, ¿verdad? Ahí ahí no voy a ceder, hermano. Puede pedirme lo que sea menos eso, ¿no? No te voy a decir eso. O mira, aquí el color favorito del pastor es el azul y todos tienen que venir de azul. Pues no, tengamos discernimiento. Pero hay cosas tan claras que en verdad sí podemos decir, pues está bien, ya no voy a pelear, no voy a discutir, voy a ceder. Ya lo dijo, ¿qué hay que hacer? Pues hacerlo, ¿no? Hagámoslo, hagamos ese esfuerzo. Pero no me gusta. Bueno, ahí está la implicación. Sujétate, estás cediendo, estás dando oportunidad de que Dios te moldee con cosas que no te gustan o con cosas que son demasiado complicadas para ti. Y mira, hermano, si todo fuera fácil, pues todos lo harían, ¿verdad? Bueno, y yo creo ni así. Reconoce, que es también parte de esto, cuando tú cedes ante la autoridad de alguien más es porque estás reconociendo su autoridad, estás reconociendo su ministerio. Dice el hermano Kistemaker, si Cristo les ha confiado a los pastores la tarea de asumir el liderazgo, la gente no debería cuestionar su autoridad. Repito, y que no se tome esto como fuera de contexto. Decía este hermano Juan Manuel Vaz en su predicación, no me digas que fuiste tratado mal por un pastor en la otra iglesia. Dice, no lo digas, porque ese no era un pastor, era un lobo. Bueno, también llamarle las cosas como son, ¿verdad? Sí, en el momento podemos vivir engañados y diciendo, pastor, pero el pastor me pidió esto, que le dé las escrituras de mi casa, que le dé mi carro, que le dé a mis hijas para que se vayan de fin de semana con él. Por supuesto que eso no está en discusión. Y si algo de eso llega a pasar, tienes que cuestionarte. Eso no está en la escritura, eso ya es un medio de manipulación. Pero si tú ves que el llamado de Dios ha sido genuino para el hermano, y si el Señor lo ha llamado a asumir la tarea de liderazgo y del pastorado en la iglesia, pues no cuestiones, obedece, sujétate, sigamos adelante. Porque eso es, regresando a la ilustración principal, como cuando el entrenador le dice al defensa, tú quédate aquí, no te muevas, porque aquí el delantero hace mucho daño. No, pero es que yo soy un defensa que también mete goles. Sí, felicidades, pero en este partido no te muevas del área, no te vayas de aquí. Y puede ser que no lo entiendas, pero se te está pidiendo esa instrucción y entonces no entorpezcas el funcionamiento del juego, de la estrategia del entrenador. Quédate ahí, no cuestiones su autoridad. O se ha visto en los partidos de fútbol que se pongan a discutir con el entrenador. Pues no se ve, pero ya sabemos, ¿verdad? Que de plano, si al entrenador no le gusta, ¿sabes qué? Salte tú afuera, cambio. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo las instrucciones que se te dan y vas tú a la cancha y hazlo bien o si no también te saco. No entorpezcamos entonces la obra que el Señor está mandando por medio del liderazgo de los pastores. El llamado de los pastores, aquí viene también una responsabilidad, es velar por las almas. Y este mandato se encuentra también desde mucho antes cuando Dios le da una encomienda al profeta Ezequiel.
Acompáñenme a Ezequiel 3, 17 y 18. Ezequiel 3, 17 y 18 dice así: Hijo de hombre, le está hablando Dios a Ezequiel, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Estos centinelas son los que se paran en una torre, o atalayas también se les llama, y están vigilando. Están vigilando si viene un enemigo a lo lejos, y esos tienen que avisar a la ciudad. Viene un enemigo, viene un ejército, y van a tomar la ciudad, así que algo tenemos que hacer. Dice, cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Y esto es a lo que se nos llama a nosotros como pastores o como supervisores. Velar, que literalmente significa perder el sueño, quedarse a vigilar por las noches y estar alerta con tal de lograr un bienestar para las ovejas. Jacob lo dice muy bien ahí en el texto de Génesis, cuando él está discutiendo con su suegro y le dice, de día me quemaba el sol y el hambre se me iba. Por la noche el frío me congelaba los huesos y yo no podía ni pegar los ojos por estar vigilando, y si me robaban las ovejas, yo las tenía que pagar, y si llegaba un lobo, yo tenía que pelear con él, y esa era la labor del pastor. Estar vigilante, estar al pendiente, estar alerta. Y hermanos, también eso eso cuesta tiempo. Los pastores dedican tiempo para la planeación, para la organización, para el estudio, para la oración, la visitación, la exhortación personal. Y esto mantiene ocupados a los pastores, aunque a veces no se vea. Es que el pastor no hace nada. Y habrá veces que sí, ¿no? Pero habrá otras veces que parece que no hace nada, pero está pensando, está planeando, está organizando, está meditando, está orando, está estudiando. Y les repito, yo me atoré como 2 horas en ese concepto que les mencioné hace rato. ¿Hay 2 horas para decirnos lo que ibas a decir en 5 minutos? Pues sí, ese fue mi trabajo. Si no, les hubiera dicho, hermanos, estudien 2 o 3 horas. ¿No? Les mando los libros, les mando los diccionarios y a ver, lleguen a la conclusión. Pues fue mi trabajo. Y ya llegamos y lo podemos ver de esta manera. Algo práctico con lo que podemos aligerar, porque también se trata de eso, lo dice al final del versículo 17, se trata de aligerar esta carga de los pastores. ¿Cómo podemos hacerlo? Sujetándonos a ellos, al obedecer. Hay cosas tan claras, instrucciones tan claras y precisas que se dan, que no necesitamos pasar ni horas, ni semanas, ni meses platicando, convenciendo a la congregación de que eso se debe de hacer. Bastaría con un, sí, hermano, está bien, lo vamos a hacer. Ya, dedíquese a otra cosa. Gaste sus energías y su tiempo en otra cosa que sea realmente algo más difícil o más complicado. Esta advertencia me gustó del hermano Kistemacher. Dice así: cuando los miembros se niegan a obedecer o no le tienen respeto a sus dirigentes, la obra de la iglesia se vuelve una carga. Los miembros deben darse cuenta de que ni ellos ni los líderes son dueños de la iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo, ante quienes todos somos responsables. Si ellos, los congregantes, hacen que la vida y obra de los pastores sea difícil, ellos mismos serán los perdedores. Tremendo, ¿no? Si nos negamos a obedecer y les perdemos el respeto a nuestros dirigentes, la obra para los dirigentes se vuelve una carga pesada. ¿Qué es lo que nos lleva al último punto? La segunda parte del versículo 17. Permítanles
que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para ustedes. En una simple y llana palabra, permítanles hacer su trabajo. Otros podrían decir, hermanos, déjense pastorear. La queja que más se escucha de los congregantes de una iglesia es, no me pastorearon. Y la objeción que podríamos decir los pastores, ¿verdad? Podríamos decir, ¿te dejaste? Porque sí es muy fácil decir, pues no me pastorearon, no me instruyeron, no me enseñaron, no me guiaron, no me dijeron. Bueno, ¿nunca fuiste a la iglesia entonces? El principal medio en donde los pastores instruyen a la congregación es con las predicaciones del domingo. Ah, bueno. No, yo esperaba citas personales, tiempo, pues casi como terapias, ¿no? Cada semana que esté el pastor viendo mi asunto, diciéndome cómo voy y jalándome las orejas una y otra vez y volviéndome a decir lo que ya sé. Ya lo sé, no lo hago, pero él me lo tiene que decir otra vez, es su trabajo. ¿Vemos el problema que está aquí? Por supuesto que los pastores también deben pasar tiempo a solas con la congregación, instruyendo, aconsejando y también escuchando. Habrá ocasiones, y no me dejarán mentir, hermanos, que nos hemos sentado por horas, y digo, si a mí me gusta hablar, pues hay hermanos y hermanas que me dicen, quítate que ahí te voy, ¿verdad? Y que me ha tocado escuchar. Sí, hermano, sí, hermana. Tomo nota. Y termina la sesión y, hermano, qué bonitas palabras me dijiste. ¿Por qué? Porque les dije, sí, hermana. ¿Verdad? No, nada personal, nada personal. Entonces, ¿es esa la labor? Sí. Pero principalmente la labor es aquí. Hablábamos con los varones el otro día acerca de la jornada laboral, que bueno, varios podrán estar diciendo ahí, porque va a bajar de 48 horas a 40 horas. Que se aplique, quién sabe, ¿no? Pero de trabajar 48 horas a la semana, que es 6 días a la semana, 8 horas, 6 por 8, 48, según esto ahora va a bajar a 40 horas. O sea, 5 días, 8 horas y ya, ¿no? Se supone, ¿verdad? Bueno, hay hermanos del pasado, sobre todo los puritanos, que tardaban 60 horas preparando un sermón. Y eso podríamos decir, bueno, eso no encaja en el horario laboral de hoy en día, ¿verdad? 60 horas en una semana, pues ¿cuántas horas al día? 6 días por 10. 10 horas al día. ¿Tú eres capaz de estudiar 10 horas al día? No muchos son capaces de estudiar 10 horas al día. Pocas mentes privilegiadas. Uno de ellos creo que era el pastor que vimos hace poquito, Jonathan Edwards. Estudiaba 10 o 12 horas al día. ¿Dónde? Wesley también. Bueno, él al menos creo que decía que eran 8. 8 horas para estudiar, 8 horas para descansar y 8 horas para trabajar y el ministerio. O sea, estamos frente a hermanos que dedicaron jornadas como si fueran laborales completas para preparar un solo sermón. Y a veces decimos, el pastor no hace nada. Pues nada más dio el sermón el domingo. Tendríamos que decir, pues ya con eso es una jornada laboral, semanal. Yo he conocido otros hermanos y pastores que hasta han dado cursos y dicen, con 8 horas que te dediques de lleno, puedes sacar un buen sermón. 8 horas. Y eso pues implicaría un día de la semana, una jornada de un día, ¿verdad? Spurgeon, él los sábados no agendaba nada, procuraba no agendar nada para tomarse todo el día y preparar el sermón del domingo. Yo decía, ay, hermano, es a veces complicado porque el sábado pueden pasar muchas cosas y hay que empezarle desde antes, ¿no? Él decía, no, yo me espero hasta el sábado porque el Señor me va a poner algo en el corazón y en la mente y toda la semana estará preparada para todo lo que tenga que ver, incluso sus problemas de salud,
eran un factor determinante de cómo iba a predicar o qué iba a predicar esa semana. Así que nuestra tarea principal de los pastores es predicar los domingos, pero también ser de buen testimonio. Predicar a nuestro rebaño más pequeño, ¿verdad? O al principal, que es nuestra familia. A nuestra esposa. Qué frustrante puede ser para las esposas de los pastores estar sentadas en primera fila, como aquí está mi esposa, y estar viendo y decir, no te creo nada. Qué frustrante. Pregúntenle también. Pues ese es un buen examen. Y cuando se hace el examen o los requisitos previos para alguien que aspire a ser pastor, pues hay que pasar por una entrevista con su esposa. ¿Verdad? ¿Mande? Es un filtro. Porque puede ser, como decían el dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces la labor principal de los pastores es preparar el alimento semanal del rebaño y pastorear a su propio rebaño, cuidar de sí mismos y de la doctrina. Y hermanos, ahí les suplico que nos tengan también mucha paciencia. Al igual que ustedes, y me ha tocado, ¿verdad? Hermano, ¿cuándo podemos hablar? No, hermano, hoy no. Estoy mal de salud, me siento mal. O mira, no estoy de humor. Bueno, hermano, hermana, ya te había agendado para hoy. Pues ahora voy a tener que hacer otra cosa, pero está bien, te comprendo, tienes un mal día, no estás de humor, no te sientes bien. ¿Y qué pasa cuando el pastor no está de humor, no se siente bien, no tiene un mal día? No, ni modo, usted ya dijo, ahora lo cumple. Seamos también pacientes con nuestros pastores. Suelen tener malos días. Suelen a veces no estar de humor o a veces estar tan cargados, sí, con sus propios pecados, porque los pastores también pecamos. Con nuestras luchas internas, con ciertas luchas a veces de incredulidad o a veces de, no, Señor, yo creo que no, el llamado no era para mí, te equivocaste, ¿verdad? Era para el de atrás y yo estaba más al frente y me empujaron y pues aquí estoy, pero no, Señor, ya no puedo. El mismo Moisés diciéndole al Señor, Señor, ya mátame. Ya, por favor, ya no aguanto este pueblo terco, necio y rebelde. Lo decía de los israelitas, ¿eh? No. Muchos pastores pueden lidiar con eso. Muchos pastores pueden lidiar con eso. Y pastores prefiriéndose muertos a seguir en la labor. Qué cosa más triste. Y podemos juzgarlos y podemos señalarlos. Este pastor incrédulo, y supimos, y hace algunos años fue cuestión hasta de debate, pastores que se suicidaban. Podríamos decir, no, ese pastor ni cristiano era. ¿Cómo que se suicidó? ¿Qué falta de fe? ¿En quién está confiando? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está? Pero tenemos que ver que hay días malos, días muy malos, semanas, meses o años pésimos y horribles. Así que, ¿qué llevó a este hermano a suicidarse? Por supuesto, la incredulidad, sí. Por supuesto, el pecado, sí. Pero, pues creo que también, si no hubo personas a su lado que lo animaran, pues ese declive iba cada vez más al fondo. Y si lo único que recibía tal vez de su iglesia era críticas, señalamientos, acusaciones, quejas, descalificaciones, pues es difícil hacer el ministerio así. Usted ni es pastor, tú ni eres pastor, ni pareces pastor, ni enseñas como pastor, ni te ves como pastor. ¿Tú qué haces ahí? Dedícate a otra cosa. No, tú fallas en esto, y la lista puede ser bien larga, y hermanos, lo reconocemos, sí puede ser así, es así. Los pastores hacen todo cabalmente, todo lo que la Biblia les dice que hagan. No. Los congregantes, tampoco. ¿Faltan obreros? Sí.
¿Lo podemos hacer entre todos? Sí, también ahí, porque podemos quedar, no, pues faltan obreros hasta que Dios nos mande 5 pastores, pues ya me pongo las pilas, ¿no? Tal vez uno de ellos eres tú. Tal vez. Sí, ahí mi cuñada me ayudó con el dedo señalador, ¿verdad? Ahí. De esta manera facilitaremos entonces la tarea de los pastores y no es hacerles su trabajo, porque algunos podrán decir, ¿y entonces para qué están? Ellos tienen que hacer el trabajo, sí, pero también ese trabajo debe hacerse con gozo, con alegría, que no sea una carga y tú puedes ser parte no del problema, sino de la solución. Obedece, respeta a tus pastores, sujétate a ellos, cede. Sigue las instrucciones, valóralos, agradéceles. Sí, acércate y también exhórtalos y menciónales y anímalos. Pero sé equilibrado en todo lo que tienes que hacer. Y dice aquí al final, permítanles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no sería provechoso para quienes. Para ustedes, es para la congregación misma. Qué difícil es cuando la misma congregación se vuelve pues la peor enfermedad o la plaga para la congregación. Ahí es donde está a punto de darse una división. Y basta con recordar el pasado, ¿verdad? La congregación está ahí señalando, juzgando, tropezando, ahí metiendo tanta presión al pastor, pues esa presión pues estalló, ¿verdad? Podemos facilitar o hacer más agradable la obra de nuestros pastores cuando nos sujetamos, cuando obedecemos, cuando cedemos a ellos, cuando los imitamos. Porque también es triste y algunos creen que esa es la labor del pastor, ponerse adelante, agarrar una cuerda, amarrar a todas las ovejas e ir ahí, ¿verdad? No es así. Se cansa el uno y se lastima el otro. El pastor habla, camina y las ovejas lo siguen con alegría, con gozo. En verdad, lean esta historia que les mandé. Creo que les va a gustar y van a ver esa algarabía, esa alegría que hay en las mañanas cuando el pastor llama a las ovejas para salir del corral e ir a su rutina diaria. Que así sea, hermanos, entre nosotros como hermanos, como iglesia. Que no se acabe esa luna de miel, por así decirlo, ¿verdad? Porque suele pasar. Hay pastor nuevo y luna de miel, ¿no? Pero pasan algunos años y como que ya hace falta un cambio, ¿no? Como que ya este pastor ya dio lo que tenía que dar. Y puede ser, pero también uno se puede renovar cuando uno también es animado por la misma congregación. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. El hermano MacArthur, para terminar, dice así: bajo Dios y con mansedumbre y humildad, estos hombres, los ancianos, tienen el derecho de determinar la dirección de la iglesia, de presidirla, de enseñar la palabra de Dios, de exhortar, reprender, incluso de disciplinar. Tienen ese derecho porque Dios los ha colocado ahí, pero también tienen esa responsabilidad sabiendo que ante Dios vamos a dar cuentas. Ahí la palabra original es, nos vamos a presentar ante Dios a darle logos, a darle palabras, a darle una explicación. ¿Por qué no hiciste lo que te pedí? Pues el Señor, me iban a linchar. Te hubieran linchado entonces. ¿Por qué hiciste lo que no te pedí? Es que era el pueblo y querían un becerro de oro. Nosotros tenemos que dar cuenta ante Dios. Cada uno va a dar cuenta ante Dios. Pablo le termina diciendo a Tito en Tito 2:15, esto habla, exhorta y reprende
con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y eso es algo con lo que luchamos también los pastores, con el menosprecio, con el cómo tomar esa autoridad. Y algunos se pasan, ¿verdad?, al otro lado, ahora son dictadores. Y algunos otros quizá nos quedamos ahí más tímidos, más, bueno, yo decía, ¿no? Yo nada más decía. Sugerencia. Encontremos ese punto medio, pero también esa autoridad nos las dan también ustedes, hermanos. Ustedes, si se sujetan, si ceden, si con respeto reconocen a quienes son sus pastores, eso puede dar pauta a una hermosa relación que se puede enriquecer cada día más, cada día más. Concluimos en que el verdadero pastor de las ovejas es Cristo, es nuestro máximo ejemplo. Nosotros lo seguimos a Él, síganos ustedes a nosotros, hermanos. Nunca quiten la confianza de Cristo para ponerla en algún pastor terrenal. Nunca. Yo les he dicho a algunos de ustedes cuando recién llegan a la iglesia, hermano o hermana, de una vez te pido perdón porque sé que te voy a fallar en algún momento. Te voy a fallar, voy a tener algún día una mala actitud, en alguna ocasión no te voy a dar la atención que tú mereces, tal vez no te voy a visitar, tal vez se me escaparán muchas cosas, tal vez no te corregiré a tiempo. Pues te pido de una vez perdón, soy imperfecto. Pero ayudémonos entre nosotros a seguir desarrollando esa labor. También se vale que me llames, ¿verdad? Hermano, hace mucho que no me llamas, pero aquí te estoy llamando yo. No es reclamo, pero ¿qué te parece si platicamos? Vamos a orar. ¿Cómo estás tú, hermano? Porque también muchas veces es, ni me llama, ni me pregunta, ni me dice cómo estoy. Y cuando hablas solamente es, pues es para darte la queja, es para decirte esto, es para decirte el otro. ¿Y cómo estás? Pues tienes que estar bien, eres el pastor, ¿no? Ni te voy a preguntar cómo estás. Busquemos ese equilibrio. Así como las ovejas no deben esperar un pastor perfecto, tampoco los pastores esperan un rebaño perfecto. Pero sabemos que Dios nos llamó a una misión y esa es una misión de desgaste, hermanos. De desgaste. ¿Tienes familia? ¿Sí? ¿Tienes hermanos? Bueno, los hijos únicos, qué lástima, ¿verdad? Pero tienen padres, y tienen primos, y tienen amigos, y saben lo que es el desgaste de las familias, saben lo que es. Qué duro es cuando como hermanos a veces se quieren ahorcar ahí, ¿verdad? Y a veces hay que dejarlos, dense sus trompadas, saquen su coraje. Pero son hermanos. Nada de que ya me voy, tú no eres mi hermano, vete de la casa, o los padres diciendo tú ya no eres mi hijo, te largas de aquí. Eso no. Somos la familia y vamos a lidiar con ese desgaste. Estamos en una congregación, somos un rebaño y hay que lidiar con el desgaste. Hay que lidiar. Solo así podemos avanzar juntos como pueblo de Dios y llevar el mensaje a otros. No seamos de tropiezo ni de estorbo para nosotros mismos, hermanos. Oremos. Padre, gracias porque tú nos has dado hermanos que nos instruyen y que ahora están deleitándose en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por ellos y nos acordamos con gran gozo, sí, con nostalgia también porque los extrañamos. Pero agradecemos cómo los usaste en nuestras vidas, cómo nos dieron testimonio, nos dieron ejemplo, nos dieron instrucciones y nos jalaron las orejas. Gracias, Padre, por esos guías que ya no están. También te damos gracias por los que sí están y por los que hacen la labor de instruirnos cada semana con la predicación, con la enseñanza, con la exhortación. Y ayúdanos, Padre, porque muchas veces también idealizamos cómo debería ser un pastor o cómo los pastores que ya no están, pues ellos no tenían ningún error, pero los que sí están tienen muchos. Ayúdanos, Padre, a ver lo que quieres que veamos y que imitemos lo bueno y no lo malo, que tengamos ese discernimiento, pero que nos pongamos en marcha, que avancemos, que nuestra justificación no sea
que como tal o cual pastor tiene tal defecto, no lo voy a seguir, porque ya tu Hijo Cristo nos dijo, incluso de los mismos escribas y fariseos, hagan y observen todo lo que les enseñen. No tenemos justificación para no hacerlo. Y Padre, ayuda a los pastores a ser ejemplares, a ser irreprensibles, a ir adelante, siguiéndote a ti, esforzándose al máximo y encontrar en los hermanos de la congregación que son desafiados a ir más adelante, porque los hermanos también van a marcha veloz. Y eso nos desafía a todos nosotros, Señor, para ir avanzando en santidad, en piedad, en conocimiento de ti. Que no seamos como los cangrejos, que no veamos salir a alguien de ese balde porque inmediatamente lo estamos bajando, sino seamos más bien como las hormigas, que encontramos la manera de salir y hacemos puentes y nos tendemos la mano y nos ayudamos para que todos salgamos y todos progresemos, todos trabajando por el bien de la colonia. Gracias, Padre, por estos ejemplos que también vemos en tu creación y que nos dan mucha enseñanza. Te alabamos, Padre, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos. El culto de hoy ha terminado. Los esperamos los jueves aquí para la oración, los viernes por Zoom en estudio bíblico. Las hermanas, ¿cuándo tienen su estudio? Este miércoles hay estudio de las hermanas por Zoom. Si alguien faltó de su copia del cuestionario, puede solicitárselo aquí a mi esposa para que se lo dé, por favor.